Sean bienvenidos a mi canal Electroreparaciones MPG. Tenemos una falla en esta fuente conmutada. Tenemos en la salida y tenemos el transformador chopper y tenemos dos rectificadores. Este rectificador de aquí saca 31 voltios y tenemos este otro rectificador, tenemos 15.3 voltios. ¿Cuál es el problema? Que el voltaje aquí está alterado. En este rectificador deberían de ser 12 voltios, pero tenemos 15. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla es que hay una alteración del voltaje de salida en la parte que tiene que ver con el transformador chopper y los rectificadores, pero solo en uno, en este punto. ¿Dónde está la falla? Sería en la parte de la entrada, en la parte de ya sea de corriente alterna, en la rectificación, en los capacitores, en la oscilación, en la entrada del transformador chopper. ¿Dónde estará la falla? Pues bueno, cuando tenemos voltaje en la salida del transformador chopper, significa que la fuente de alimentación está sacando bien su voltaje. En otras palabras, la falla no la tenemos en la parte caliente de la fuente de alimentación, sino en la salida de la fuente de alimentación, pero en la parte que tiene que ver con el control. Hay un voltaje de referencia que sale de aquí de los 12 voltios o de la salida del transformador chopper, voltaje de referencia que viene a la etapa de control, que tiene que ver con el TL431 y el octoacoplador. Ese voltaje sirve para censar el voltaje de salida, pero cuando hay alguna falla de algún componente, ese voltaje se puede alterar o se puede bajar. En este caso lo tenemos alterado el voltaje. Entonces la falla está en la etapa de control. Aquí la etapa de control está compuesta por, digamos, el octoacoplador, el TL431, resistencias y unos capacitores. Entonces vamos a buscar la falla en ese sector. Correcto, entonces vamos a medir en la parte de control. Es aquí donde está el octoacoplador. Debemos de tener en este sector donde está el TL431 2.5 voltios. Medimos, tenemos el tester en 20 voltios y nos da 3 voltios. Debe haber 2.5 voltios. Significa que la falla es el TL431. Vamos a ponerlo en su posición, ya que está movido de su lugar, para que regrese y haga su función a como tiene que ser. Y si da alguna falla, pues lo cambiamos. Entonces vamos a pasar a proceder a soldar el TL431. Lo vamos a poner en su lugar. Estamos aplicando temperatura. Estamos aplicando temperatura para ponerlo en su posición. Ya que el TL431 está movido aquí, no está en su lugar. Entonces la idea es ubicarlo. Ahí lo estamos moviendo.
lo tenemos. Aplicando temperatura para que quede ya en su lugar correcto. Ahora vamos a limpiar bien el lugar para ver y hacer la medida si quedó bien. Correcto, entonces después de haber soldado el TL431 ahí en su lugar, vamos a hacer la medición. Tenemos el tester, lo vamos a poner en 200 voltios, corriente directa. Medimos aquí, tenemos 30.9 voltios, ¿verdad? Ahora medimos aquí donde teníamos 15 y tenemos 12.3 voltios. Ya tenemos el voltaje normal. Ahora vamos a medir aquí donde esté el TL431. Debemos de tener 2.5 voltios. Ahí está, 2.4. Ponemos aquí en 20 voltios más bajo. Y ahí tenemos 2.5 voltios, la medida exacta. Aquí en el TL431, en la parte que tiene que ver con el control, esa es la medida que debe darnos, 2.5 voltios. Así que la falla estaba en la etapa de control. Al haber problema en el TL431, se eleva el voltaje, también se puede haber bajado. También puede haber sido problema de una resistencia o un capacitor o el octoacoplador. Entonces siempre que tengamos el voltaje alterado en los rectificadores de salida, aquí tenemos normal 12.3 voltios y aquí tenemos los 30 voltios, ya el voltaje normal. Cuando tengamos el voltaje alterado o bajo aquí en la rectificación de la salida, ya sabemos de que la falla está en la etapa de control y vamos a revisar el TL431, resistencias, capacitor o el octoacoplador. Así que les queda esa información. Esperen el siguiente video.